Capítulo 3. Reciprocidad en serio. Primer epígrafe. De las Analectas de Confucio. Sigón preguntó: ¿hay una sola palabra que pueda guiarle a uno en la totalidad de la vida? El maestro dijo: ¿no debería ser la reciprocidad? Lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. Segundo epígrafe. Del Mahabharata. Esta es la suma del deber. No hagas a los demás lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. Cuando el sabio elige una sola palabra o principio para situar por encima de los otros, el ganador es casi siempre el amor o la reciprocidad. El capítulo 6 tratará sobre el amor, y este sobre la reciprocidad. Ambos hablan finalmente de lo mismo: unirnos los unos con los otros. La escena con que empieza la película El Padrino es un retrato exquisito de la reciprocidad en acción. Es el día en que se casa la hija del padrino, Don Corleone. El inmigrante italiano Bonacera, un director de pompas fúnebres, ha venido a pedirle un favor: vengar un asalto al honor y el cuerpo de su propia hija, quien fue golpeada por su novio y otro hombre joven. Bonacera describe el asalto, el arresto y el juicio de los dos muchachos. El juez suspendió la sentencia y los liberó el mismo día. Bonacera se siente humillado y furioso, razón por la que ha venido a ver a Don Corleone para pedirle que se haga justicia. Este le pregunta qué quiere exactamente. Bonacera le susurra algo al oído, lo cual podemos tranquilamente suponer que es: mátalos. Corleone se niega y señala que Bonacera no ha sido bastante amigable hasta ahora. Bonacera admite que ha tenido miedo de meterse en problemas. El diálogo continúa. Corleone: entiendo. Encontraste el paraíso en América, tuviste un buen negocio, hiciste una buena vida, la policía te protegía y había tribunales de leyes. Y no necesitabas un amigo como yo. Pero ahora vienes a mí y dices: Don Corleone, procúrame justicia. Pero no lo pides con respeto, no me ofreces amistad, ni siquiera piensas en llamarme padrino. En vez de eso vienes a mi casa el día en que mi hija se casa y me pides que asesine por dinero. Bonacera: se lo pido por justicia. Corleone: eso no es justicia, tu hija aún vive. Bonacera: entonces que ellos sufran, como sufrió ella. ¿Cuánto debo pagar? Corleone: Bonacera, ¿qué te he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras venido a mí con amistad, entonces esa basura que arruinó a tu hija estaría sufriendo este mismo día. Y si por casualidad un hombre honesto como tú tuviera enemigos, entonces se convertirían en mis enemigos, y entonces te temerían. Bonacera: sea mi amigo. Se inclina hacia Don Corleone. Padrino. Besa la mano de Corleone. Corleone: bien, algún día, y ese día puede que nunca llegue, te llamaré para que hagas algún servicio para mí. Pero hasta ese día, acepta esta justicia como un regalo en el día de la boda de mi hija. La escena es extraordinaria, una suerte de obertura en la cual somos introducidos en los temas de la violencia, el parentesco y la moralidad que conducen el resto de la película. Pero para mí es mucho más extraordinario la forma en que nosotros entendemos esta compleja interacción en una subcultura extranjera. Intuitivamente entendemos por qué Bonacera quiere matar a esos muchachos y por qué Don Corleone se niega a hacerlo. Manifestamos disgusto ante el gesto torpe de Bonacera al ofrecerle dinero
cuando lo que hacía falta era una relación apropiada. Y entendemos por qué antes Bonacera había sido precavido respecto a cultivar esa relación adecuada. Entendemos que aceptando ese regalo de un don de la mafia, no solo hay una cuerda, sino una cadena que los une. Entendemos todo esto sin esfuerzo porque vemos el mundo con los lentes de la reciprocidad. La reciprocidad es un instinto profundo. Es la moneda corriente de la vida social. Bonacera la usa para comprar venganza, que en sí misma es una forma de reciprocidad. Corleone la usa para manipular a Bonacera y unirlo a su propia familia extendida. En el resto de este capítulo explicaré cómo adoptamos la reciprocidad como nuestra moneda corriente social y cómo debemos usarla acertadamente. Ultrasociabilidad. Los animales que vuelan parecen infringir las leyes físicas, pero solo hasta que aprendemos un poco más sobre física. El vuelo evolucionó independientemente al menos 3 veces en el reino animal, en insectos, en dinosaurios, incluyendo las aves modernas, y en mamíferos, murciélagos. En cada caso había alguna característica física ya presente que poseía rasgos potencialmente aerodinámicos. Por ejemplo, escamas que se alargaban como plumas que más tarde hicieron posible deslizarse. Los animales que viven pacíficamente en grandes sociedades parecen infringir las leyes de la evolución, como son la competencia y la supervivencia del más apto, pero solo hasta que aprenden un poco más sobre la evolución. La ultrasociabilidad, tener sociedades cooperativas muy extensas con una clara división del trabajo, evolucionó independientemente por lo menos 4 veces en el reino animal. Entre los himenópteros, hormigas, abejas y avispas, las termitas, los topos y los humanos. En cada caso había alguna característica ya presente que tenía propiedades potencialmente facilitadoras de la cooperación. Para todas las especies ultrasociales no humanas, esa característica era la genética del altruismo de parentesco. Es obvio que los animales arriesgarán sus vidas por la seguridad de sus propias crías. La única manera de ganar en el juego de la evolución es dejar copias supervivientes de sus genes. Sin embargo, no solo sus descendientes llevan copias de sus genes. Nuestros hermanos están íntimamente relacionados con nosotros. Un 50% de los genes compartidos, como lo están nuestros hijos. Nuestros sobrinos y sobrinas comparten 1/4 de esos mismos genes y nuestros primos 1/8. Por lo tanto, en un estricto cálculo darwiniano, cualquiera que sea el costo que pagáramos para salvar a uno de nuestros hijos, también deberíamos estar dispuestos a pagarlo por nuestras 2 sobrinas y nuestros 4 primos. Como casi todos los animales que residen en grupos cooperativos viven en grupos de parientes próximos, la mayor parte del altruismo en el reino animal refleja este axioma simple de que los genes compartidos igualan los intereses compartidos. Pero como los beneficios bajan tan rápido ante cada bifurcación aparecida en el árbol familiar, los primos segundos solo comparten 1/3 de la mitad de los genes, el altruismo de parentesco solo explica cómo grupos de unas pocas docenas o de quizá una centena de animales puedan trabajar juntos. En una manada de miles de seres, solo un pequeño porcentaje sería lo suficientemente cercano como para que valiera la pena arriesgarse. Los restantes serían competidores en el sentido darwiniano del término. De ahí es de donde los antepasados de las abejas, las termitas y los topos tomaron el mecanismo del altruismo de parentesco que convierte a varias especies en sociables y las transforma en la base de una ultrasociabilidad poco común. Todos son hermanos. Cada una de estas especies desarrolló un sistema de reproducción en el cual una sola reina produce todos los hijos, y en el que casi todos estos son estériles, hormigas, o bien sus habilidades reproductivas están suprimidas, abejas y topos. Por lo tanto,
Una colmena, un hormiguero o una colonia de estos animales es realmente una gran familia. Si todos son hermanos y si la supervivencia de sus genes depende de la supervivencia de su reina, entonces el egoísmo se convierte en suicidio genético. Estas especies ultrasociales muestran niveles de cooperación y autosacrificio que aún sorprenden e inspiran a quienes las estudian. Algunas hormigas, por ejemplo, pasan sus vidas colgadas del techo de un túnel, ofreciendo sus abdómenes para ser usados como bolsas de almacén de comida por el resto del hormiguero. Los otros seres ultrasociales evolucionaron hacia un estado de ultraparentesco que llevó automáticamente hacia la ultracooperación, como en la construcción y defensa de un gran hormiguero o colmena. Ello permite una división del trabajo masiva. Las hormigas tienen soldados, recolectores, nodrizas y bolsas para almacenar comida, lo cual crea colmenas que rebosan de leche y miel o cualquier otra sustancia que usen para almacenar la comida excedente. Nosotros, los humanos, también tratamos de extender el alcance del altruismo de parentesco al usar nombres de parentesco ficticios, como cuando a los niños se les anima a llamar a los amigos de sus padres tía Bob o tía Sara. En efecto, la mafia es conocida como la familia y la misma idea de un padrino es un intento de forjar un vínculo como si fuera de parentesco con un hombre que tal vez no sea un pariente. Entonces hay algo profundamente atractivo para la mente humana sobre el parentesco y el altruismo del parentesco que seguramente subyace a la ubicuidad cultural del nepotismo. Pero incluso en la mafia el altruismo del parentesco puede llegar solo hasta cierto punto. En algún momento se tiene que trabajar con personas con quienes mantenemos una relación distante en el mejor de los casos, y para hacerlo, lo mejor es que tengamos algún truco bajo la manga. Tú rascas mi espalda y yo rascaré la tuya. ¿Qué harían ustedes si recibieran una tarjeta de Navidad de un completo extraño? Personalmente, pensaría que se trata de un estudio en el cual un psicólogo manda tarjetas de Navidad al azar. La gran mayoría enviaría una tarjeta como respuesta. En el perspicaz libro Influir en los demás, Robert Cialdini, de la Universidad del Estado de Arizona, cita este y otros estudios como evidencia de que las personas tienen un reflejo de reciprocidad automático e ilógico. Como otros animales, tenemos determinados comportamientos cuando en principio el mundo nos exige ciertos patrones. Una cría de gaviota argentea que ve una mancha roja en el pico de su madre, la picotea automáticamente y así sale fuera la comida regurgitada. La cría picoteará de igual forma una mancha roja pintada al final de un lápiz. Un gato acecha a un ratón usando la misma técnica rastrera y engañosa de moverse cerca y saltar de repente usada por los gatos de todo el mundo. Ese gato usa la misma técnica para atacar a una hebra de hilo que sobresale de un ovillo de lana, que accidentalmente había activado el módulo gatuno detector de cola de ratón. Cialdini considera que la reciprocidad humana es como un reflejo etológico similar. Una persona recibe un favor de un conocido y quiere devolverle ese favor. Esa persona devolverá incluso un favor sin sentido de un extraño, como una tarjeta de Navidad sin valor. Hay una leve falta de paralelismo entre los ejemplos de animales y humanos. Las gaviotas y los gatos están respondiendo a estímulos visuales con movimientos corporales específicos ejecutados inmediatamente. La persona está respondiendo al significado de una situación con una motivación que puede ser satisfecha con diversos movimientos corporales ejecutados días después. Así que lo que tiene realmente la persona es una estrategia: pagar ojo por ojo. Hacer con los otros lo que ellos nos hacen. Específicamente, la estrategia ojo por ojo, diente por diente, es agradable en la primera ronda de interacción, pues después haz a tu compañero lo que éste te haya hecho en la ronda previa.
Específicamente, la estrategia ojo por ojo, diente por diente es agradable en la primer ronda de interacción, pero después haz a tu compañero lo que éste te haya hecho en la ronda previa. El ojo por ojo nos lleva lejos, más allá del altruismo de parentesco, y abre la posibilidad de formar relaciones cooperativas con extraños. La mayoría de las interacciones entre animales, distintas a las de parentesco cercano, son juegos de suma cero. La ganancia de un animal es la pérdida del otro. Pero la vida está llena de situaciones en las cuales la cooperación amplía el pastel que se debe compartir, siempre que se pueda encontrar la manera de cooperar sin ser explotados. Los animales que cazan son particularmente vulnerables a la variabilidad del éxito. Pueden encontrar mucha más comida de la que pueden comer en un día y luego no encontrar nada durante 3 semanas. Los animales que pueden intercambiar sus excedentes de un día por un préstamo en un día futuro de necesidad tienen muchas más posibilidades de sobrevivir a las variaciones del azar. Los murciélagos vampiros, por ejemplo, regurgitan la sangre acumulada en una noche en la que han succionado a conciencia en la boca de un compañero de especie sin parentesco y fracasado. Estos comportamientos podría parecer que infringen el espíritu de la competencia darwiniana, excepto porque los murciélagos guardan registro de quién les ha ayudado en el pasado y en recompensa comparten su condumio principalmente con esos compañeros. Como el padrino, los murciélagos juegan ojo por ojo. También lo hacen otros animales sociales, particularmente aquellos que viven en grupos relativamente pequeños y estables, donde los individuos pueden reconocerse unos a otros como entes unitarios. Pero si la respuesta a la no cooperación solo es la no cooperación en la ronda siguiente, entonces el ojo por ojo puede unir los grupos compuestos solo por unos centenares de integrantes. En un grupo lo suficientemente grande, un murciélago vampiro que hace trampa puede implorar comida a diferentes murciélagos exitosos cada noche, y luego envolver sus alas alrededor de su cabeza y pretender estar dormido, cuando aquellos acudan a él pidiéndole que les devuelva el favor. ¿Qué van a hacer con él? Bueno, si fuera una persona ya sabemos lo que le harían, darle una soberana paliza. Venganza y gratitud son sentimientos morales que amplían y refuerzan el ojo por ojo. Los sentimientos de venganza y gratitud parecen haber evolucionado precisamente porque son herramientas muy útiles para ayudar a los individuos a crear relaciones cooperativas y a partir de ahí recoger las ganancias de un juego que no suma cero. Una especie con venganza y gratitud puede sostener grupos sociales más grandes y más cooperativos, porque la recompensa de los tramposos queda reducida por el coste de soportar tener enemigos. A la inversa, los beneficios de la generosidad aumentan creando amigos. El ojo por ojo parece estar creado en la naturaleza humana como un conjunto de emociones morales que nos hacen querer devolver favor por favor, insulto por insulto y diente por diente. Varios teóricos recientes hablan incluso de un órgano de intercambio en el cerebro humano, como si una parte del mismo se dedicara a llevar la cuenta de la justicia, de las deudas contraídas y de las cuentas sociales por cobrar. El órgano intenta ser una metáfora. Nadie espera encontrar una gota aislada de tejido cerebral cuya función sea reforzar la reciprocidad. Sin embargo, si revisamos el significado de órgano y concedemos que los sistemas funcionales del cerebro suelen estar compuestos por partes del tejido neuronal ampliamente separadas que actúan juntas para realizar una tarea específica, entonces los estudios recientes sugieren que puede haber realmente un órgano de intercambio en el cerebro. Supongan ustedes que les invitan a intervenir en el juego Ultimátum, que los economistas inventaron para estudiar la tensión entre justicia y avaricia. El juego es así. 2 personas vienen al laboratorio pero nunca se encuentran. El experimentador proporciona a cada una de ellas, supongan que no son ustedes,
20 billetes de $1 y les pide que los dividan entre los dos como quieran. Luego les da un ultimátum: tómenlo o déjenlo. La trampa es que si lo dejan, si dicen que no, entonces ninguno de los dos obtiene nada. Por lo tanto, si ambos son perfectamente racionales, como la mayoría de los economistas predicen, su compañero les ofrecería $1, sabiendo que ustedes preferirían $1 antes que nada, y ustedes aceptarían su oferta porque el economista estaba en lo cierto sobre ustedes. Pero los economistas estaban equivocados acerca de ambos. En la vida real nadie ofrece $1 y cerca de la mitad de las personas ofrece $10. Pero, ¿qué harían si su compañero les ofreciera 7, 5 o $3? La mayoría de las personas aceptaría 7, pero no 3. La mayoría de las personas está dispuesta a pagar unos $, pero no 7, para castigar al compañero egoísta. Ahora supongan que practicaron ese juego mientras estaban dentro de un escáner fMRI. Alan Seinfeld y sus colegas de Princeton hicieron que algunas personas actuasen así y luego estudiaron qué partes de sus cerebros estaban más activas cuando dichas personas recibían ofertas injustas. Una de las 3 áreas que presentaba más diferencias cuando se comparaban las respuestas injustas frente a las justas era la ínsula frontal, un área de la corteza situada en la parte frontal inferior del cerebro. A la ínsula frontal se la conoce por estar activa en la mayoría de los casos de emoción negativa o desagradable, particularmente en el enojo y el disgusto. Otra área era la corteza prefrontal dorsolateral, situada justo bajo la frente, conocida por estar activa en la mayoría de los casos de razonamiento y cálculo. Quizás el hallazgo más impresionante del estudio de Seinfeld sea que la respuesta final de las personas, aceptar o rechazar, se podía predecir viendo el estado de sus cerebros momentos antes de que presionaran el botón que marcaba la opción elegida. Los sujetos que tenían mayor activación en la ínsula que en la corteza prefrontal dorsolateral generalmente rechazaban la oferta injusta, mientras que los que presentaban el patrón inverso solían aceptarla. No es por tanto de extrañar que los comerciantes, consultores políticos y la CIA estén tan interesados en la producción de imágenes neuronales con tecnología y en el neuromarketing. La gratitud y la venganza son grandes pasos en el camino que llevó a la humanidad a la ultrasociabilidad, y es importante comprender que ambas son las dos caras de la misma moneda. Sería difícil desarrollar una sin la otra. Un individuo que tuviera gratitud sin venganza sería un blanco fácil para la explotación, mientras que un individuo vengativo e ingrato alejaría rápidamente a todo compañero potencialmente cooperativo. La gratitud y la venganza son también, no casualmente, fuerzas principales que caracterizan a la mafia. El padrino se sitúa en el centro de una vasta red de obligaciones y favores recíprocos. Acumula poder con cada favor que hace, seguro en su conocimiento de que nadie que valore su propia vida se olvidaría de pagarlos cuando el padrino se lo pida. Para la mayoría de nosotros la venganza es mucho menos drástica, pero si han trabajado un tiempo suficientemente largo en una oficina, sabrán que hay muchas formas sutiles de vengarse de aquellos que nos han enojado, así como muchas formas de ayudar a aquellos que nos han ayudado. Tú apuñalas su espalda, yo apuñalo la tuya. Cuando dije que las personas darían una paliza a un ingrato que no recompensara un favor importante recibido, exageraba. En su primera ofensa probablemente solo recibiría murmuraciones y chismes, pero eso arruinaría su reputación. Chismorrear es otra pieza clave en el rompecabezas de cómo los humanos se vuelven ultrasociales. Y también puede ser la razón de que tengamos la cabeza tan grande. Una vez Woody Allen describió el cerebro como su segundo órgano favorito.
pero para todos nosotros es, con mucho, el que más cuesta hacer funcionar. Configura el 2% del peso de nuestro cuerpo, pero consume el 20% de nuestra energía. Los cerebros humanos crecen para ser tan grandes que los seres humanos deben nacer prematuramente, al menos comparados con otros mamíferos que nacen cuando sus cerebros están más o menos listos para controlar sus cuerpos, y aún así apenas pueden atravesar el canal del parto. Una vez fuera del útero, estos cerebros gigantes, unidos a cuerpos de bebés indefensos, requieren de alguien que cargue con ellos 1 año o 2. La triplicación del tamaño del cerebro humano desde los tiempos de nuestros últimos antepasados comunes respecto a los chimpancés y hasta ahora impuso tremendos costes para los padres. Así que debe de haber existido alguna muy buena razón para hacerlo. Algunos han argumentado que la razón fue la caza y la fabricación de herramientas. Otros sugieren que la materia gris extra ayudó a nuestros antepasados a encontrar fruta. Pero la única teoría que explica por qué los animales en general tienen cerebros con tamaños concretos es la que estudia el tamaño del cerebro según el tamaño de los grupos sociales. Robin Dunbar ha demostrado que dentro de cualquier grupo de especies vertebradas, primates, carnívoros, ungulados, aves, reptiles y peces, el logaritmo del tamaño del cerebro es casi perfectamente proporcional al logaritmo del tamaño del grupo social en cuestión. En otras palabras, en todo el reino animal, los cerebros crecen para manejar grupos más y más grandes. Los animales sociales son animales inteligentes. Dunbar señala que los chimpancés viven en grupos de 30 miembros y que, como todos los primates sociales, pasan enormes cantidades de tiempo despiojándose unos a otros. Los seres humanos debemos vivir en grupos de alrededor de 150 personas, a juzgar por el logaritmo del tamaño de nuestros cerebros, y seguro que los estudios sobre grupos de caza, unidades militares y agendas telefónicas de los habitantes de la ciudad sugieren que entre 100 y 150 es el tamaño natural del grupo dentro del cual las personas pueden conocer a todos directamente, por nombres y caras, y saber cómo se relacionan todos con todos. Pero si el hecho de despiojarse era, y es, importante para la sociabilidad del primate, y si nuestros antepasados empezaron a vivir en grupos cada vez más grandes, entre otras razones, muy probablemente para beneficiarse de un nuevo nicho ecológico con alto riesgo de depredación, entonces, hasta cierto punto, despiojarse se convirtió en un medio poco adecuado para mantener las relaciones. Dunbar sugiere que el lenguaje evolucionó como una forma de reemplazar ese despioje físico. El lenguaje permite a los pequeños grupos de personas unirse rápidamente y aprender unos de otros sobre los lazos que existen entre vecinos. Dunbar observó que de hecho las personas usan principalmente el lenguaje para hablar sobre otras personas, para averiguar quién está haciendo qué a quién está emparejado con quién está enemistado con quién. Y señaló que en nuestra especie ultrasocial el éxito es en gran parte una cuestión de practicar correctamente el juego social. No es lo que saben las personas, sino a quién conocen. Resumiendo, Dunbar propone que el lenguaje evolucionó porque permite chismorrear. Los individuos que pudieron compartir información social usando cualquier medio primitivo de comunicación tuvieron una ventaja sobre aquellos que no pudieron. Y una vez que las personas comenzaron a chismorrear, hubo una competencia desbocada para dominar el arte de la manipulación social, la agresión en las relaciones y el manejo de la reputación, todo lo cual aún requiere más poder cerebral. Nadie sabe realmente cómo evolucionó el lenguaje, pero yo encontré la especulación de Dunbar tan fascinante que me encanta contarla a todo el mundo. Esto no es un buen chisme. Después de todo, no conocen a Dunbar. Pero si son como yo, sienten la urgencia de contar a sus amigos cualquier cosa que aprendan que les sorprenda o les fascine. Y esta urgencia en sí misma
ilustra el hallazgo de Dunbar. Estamos motivados a pasar información a nuestros amigos e incluso a veces decimos, no me lo puedo guardar, se lo tengo que decir a alguien. Y cuando cuentan un chisme jugoso, ¿qué pasa? El reflejo de la reciprocidad de sus amigos entra en juego y sienten una leve presión para devolver el favor. Si sabe algo sobre la persona o evento en cuestión, probablemente diga, oh, ¿en serio? Bueno, yo he oído decir que el chisme provoca el chisme y nos permite seguir la pista de la reputación de todos sin tener que presenciar personalmente sus actos buenos o malos. El chisme crea un juego que no suma cero porque no nos cuesta nada darnos unos a otros información, e incluso todos nos beneficiamos al recibirla. Como estoy particularmente interesado en la función del chisme en nuestra vida moral, me sentí contento cuando un graduado talentoso de nuestro departamento, Holly Hom, me dijo que quería estudiar el chisme. En uno de los estudios de Holly, pedimos a 51 personas que completaran un cuestionario corto referente a todas aquellas conversaciones de más de 10 minutos que mantuvieran durante el transcurso de una semana. Luego, tomamos los registros de las conversaciones en las que el tema de conversación era otra persona, lo cual nos dio un episodio de chisme potencial por día y por persona. Entre nuestros hallazgos principales está que el chisme es abrumadoramente crítico y que surge principalmente sobre las infracciones sociales y morales de los otros. Para alumnos universitarios, esto significa un buen rato de charla sobre la sexualidad, la limpieza y los hábitos de beber de sus amigos y compañeros de cuarto. La gente suele contar historias sobre las acciones buenas de otras personas, pero esas historias solo representan una décima parte comparadas con las historias sobre transgresiones. Cuando las personas cuentan chismes de alta calidad, jugosos, se sienten más poderosas, tienen un mejor sentido compartido de lo que es correcto y lo que es incorrecto, y, lo más importante para este capítulo, se sienten más íntimamente conectadas con sus compañeros de chismes. Un segundo estudio reveló que la mayoría de la gente tiene puntos de vista negativos sobre los chismes y los chismosos, aun cuando casi todos chismorrean. Cuando comparamos las actitudes de las personas sobre el chisme con la función social que éste cumple, Holly y yo llegamos a creer que el chisme está subestimado. En un mundo sin chismes, las personas no se saldrían con la suya en un asesinato, pero sí en una estela de actos antisociales, rudos y egoístas, sin percatarse a menudo de sus propias violaciones. El chisme extiende nuestro conjunto de herramientas emocionales y morales. En un mundo chismoso, no solo sentimos venganza y gratitud hacia quienes nos hieren o nos ayudan, sentimos tenues pero aún así instructivos destellos de desprecio y enojo hacia personas que ni siquiera conocemos. Sentimos vergüenza ajena y embarazo cuando escuchamos algo acerca de personas cuyos planes, ambiciones y fracasos personales son expuestos. El chisme es tanto un policía como un maestro. Sin él habría caos e ignorancia. Muchas especies tienen reciprocidad, pero solo los humanos pueden chismorrear. Y gran parte de esos chismorreos se centra en el valor de otras personas como compañeros para relaciones recíprocas. Usando estas herramientas creamos un mundo ultrasocial, un mundo en el cual nos abstenemos de casi todas las formas en que podríamos aprovecharnos de aquellos que son más débiles que nosotros, un mundo en el cual, a menudo, ayudamos a quienes incluso no es muy probable que nos devuelvan el favor. Queremos jugar ojo por ojo, lo que significa empezar bien sin ser una cosa fácil, y queremos cultivar una reputación de ser un buen jugador. El chisme y la reputación aseguran que lo que va, vuelva. Una persona que es cruel encontrará que los otros le devuelven la crueldad, y una persona que es amable verá que los otros son amables como respuesta. El chisme, emparejado con la reciprocidad, permite al karma actuar aquí, en la tierra, no en la vida próxima.
Si todos jugasen a un ojo por ojo aumentado por la gratitud, la venganza y el chisme, todo el sistema operaría perfectamente, excepto por la presencia de los prejuicios egoístas y la hipocresía masiva. Usa la fuerza, Luke. Al ofrecer la reciprocidad como la mejor palabra para guiar nuestra vida, Confucio demostraba ser un sabio. La reciprocidad es una varita mágica que puede aclarar el camino a través de la jungla de la vida social. Pero como saben todos los que han leído los libros de Harry Potter, las varitas mágicas se pueden volver en contra tuya. Robert Cialdini pasó años estudiando las artes oscuras de la influencia social. Contestaba a todos los anuncios que pedían personal para trabajar como vendedor puerta a puerta o encuestador, y después buscaba los programas de entrenamiento para aprender esas técnicas. Luego escribió un manual para todos aquellos que deseamos resistirnos a los trucos exhibidos por los profesionales obedientes. Cialdini describe 6 principios que los vendedores usan contra nosotros, pero el más básico de todos es la reciprocidad. Las personas que quieren algo de nosotros tratan de darnos algo antes, y todos tenemos pilas de pegatinas con direcciones y tarjetas gratis que nos dieron por bondad expresa del corazón de los consultores de mercadotecnia. Los Hare Krishnas perfeccionaron la técnica regalando flores y copias baratas del Bhagavad Gita a los peatones confiados y solo después pidiendo una donación. Cuando Cialdini estudió a los Krishnas en el aeropuerto O'Hare de Chicago, advirtió que estos solían ir a los cestos de basura a recoger y reciclar flores que sabían que la gente arrojaba allí. Pocas personas querían las flores, pero en los comienzos de esa técnica la mayoría no podía aceptarlas y seguir caminando sin dar algo a cambio. Los Krishnas se hicieron ricos disparando el reflejo de reciprocidad en la gente hasta que todos aprendimos sus técnicas y encontramos maneras de no tomar el regalo en primer lugar. Pero legiones de otros Krishnas están al acecho. Los supermercados y comerciantes dan muestras gratis para estimular las ventas. Los camareros ponen un caramelo de menta en la bandeja de la cuenta, lo cual ha demostrado que estimula la propina. Incluir un cheque regalo de $5 junto con una encuesta que se debe enviar por correo electrónico aumenta la voluntad de la gente para completarla, aún más de lo que la aumenta la promesa de enviarles $50 para rellenarla. Si obtienen algo por nada, una parte de ustedes queda satisfecha, pero otra parte, la del elefante o la de los procesos automáticos, mueve la mano hacia la billetera para dar algo a cambio. La reciprocidad también funciona para el regateo. Una vez Cialdini fue interpelado por un Boy Scout para que comprara boletos para una película que no quería ver. Cuando Cialdini dijo que no, el niño le preguntó si compraría una chocolatina más barata en su lugar. Cialdini se encontró caminando de vuelta a casa con 3 chocolatinas que no quería. El Boy Scout le había hecho una concesión y Cialdini automáticamente le correspondió haciendo a su vez otra concesión. Pero en lugar de enojarse, Cialdini obtuvo información. Recicló su propia versión del encuentro pidiendo a varios alumnos que paseaban por el campus universitario si querían ser voluntarios para acompañar a un grupo de delincuentes juveniles al zoológico durante un día. Solo el 17% aceptó. Pero en otra parte del estudio se les preguntaba a los alumnos si querían ser voluntarios para trabajar 2 horas por semana durante 2 años con delincuentes juveniles. Todos dijeron que no, pero cuando el experimentador les volvió a sugerir la excursión de un día al zoológico, un 50% dijo que sí. Las concesiones llevan a concesiones. En el regateo financiero también funciona así. A las personas que reclaman una primera posición extrema y luego se mueven hacia el centro, les termina yendo mejor que a aquellos que declaran una posición primera más razonable y luego se aferran a ella.
Y la oferta extrema seguida de una concesión no solo obtiene un mejor precio, sino que consigue también un compañero feliz o víctima que es más probable que admita el acuerdo porque cree que tuvo más influencia en el resultado. El mismo proceso de dar y recibir crea un sentimiento de compañerismo, incluso en la persona que queda enganchada. Así que la próxima vez que un vendedor les dé un regalo o una consulta gratis o les haga una concesión de cualquier tipo, elúdanla. No dejen que presione su botón de la reciprocidad. La mejor forma de salir de esa trampa, como Cialdini recomienda, es combatir la reciprocidad con la reciprocidad. Si pueden considerar la técnica del vendedor como lo que es, un esfuerzo para explotarlos, entonces se sentirán con derecho a explotarlo a él a su vez. Así, acepten el regalo o la concesión con un sentimiento de victoria, están explotando a un explotador y no como una obligación insensata. La reciprocidad no solo es una manera de lidiar con los Boy Scouts y los vendedores detestables, también sirve para los amigos y amantes. Las relaciones son exquisitamente sensibles al contrastar pros y contras en sus primeras etapas, y una buena manera de estropear las cosas es o bien dar demasiado, quizá le parezcan un poco desesperados, o bien demasiado poco, pues quizá le parezcan entonces fríos y proclives al rechazo. Antes bien, las relaciones crecen mejor por el contraste entre dar y recibir, especialmente regalos, favores, atención y revelaciones. Las tres primeras son de alguna manera obvias, pero las personas no suelen darse cuenta de hasta qué punto la revelación de información personal es una táctica en el juego de citas. Cuando una persona les habla sobre sus relaciones románticas pasadas, presionan en su conversación para que ustedes hagan lo mismo. Si esta carta de revelación se juega demasiado temprano, pueden sentir ambivalencia. Sus reflejos de reciprocidad les hacen prepararse para hacer sus propias revelaciones, pero otra parte de ustedes se resiste a compartir detalles íntimos con un casi extraño. Sin embargo, cuando la carta se juega en el momento justo, la conversación con mutua revelación sobre relaciones pasadas puede ser un punto decisivo memorable en el camino del amor. La reciprocidad es un tónico de múltiples aplicaciones en las relaciones. Fortalece, prolonga y rejuvenece los lazos sociales. En parte funciona también porque el elefante es un imitador natural. Por ejemplo, cuando interactuamos con alguien que nos agrada, tenemos una leve tendencia a copiar todos sus movimientos, automática e inconscientemente. Si la otra persona se da un golpecito en el pie, es más probable que ustedes también lo hagan. Si se toca la cara, es más probable que ustedes también se la toquen. Pero no se trata solo de imitar a aquellos que nos agradan, también nos atraen aquellos que nos imitan. Las personas que son imitadas sutilmente luego se muestran más serviciales y agradables hacia el imitador, e incluso hacia otros. Las camareras que imitan a sus clientes obtienen mayores propinas. La imitación es una suerte de pegamento social, una manera de decir somos uno. Los placeres unificadores de la imitación son particularmente claros en actividades grupales como la danza sincronizada, grupos de animaciones y algunos rituales religiosos en los cuales las personas tratan de hacer lo mismo todas a la vez. Un tema recurrente de este libro es que los humanos somos parcialmente criaturas de colmena, como las abejas, aunque en el mundo moderno pasamos casi todo nuestro tiempo fuera de la misma. La reciprocidad, como el amor, nos conecta con los otros.